El 9 de febrero de 1849, el pueblo de Roma proclama la República Romana. Y vale la pena señalar que en Italia ha habido varias repúblicas. La República Romana de la Antigüedad, pues de la Roma clásica, la República que se proclamó en Roma en 1798 por obra de los franceses, la República de 1849 y finalmente la República que no solo es romana sino italiana, la Italia republicana de hoy, proclamada después de un plebiscito en 1946 y que hoy trata de sobrevivir en medio de conflictos y escándalos de todo tipo. Vamos a hablar justamente de la República Romana en 1849. Y aquí vale la pena destacar pues, el problema de Italia y de Roma, porque para mediados del siglo XIX Italia no existía como Estado. Italia estaba dividida en diversos territorios y buena parte de ellos estaban ocupados incluso por poderes que podían ser llamados extranjeros o que eran extranjeros. En el norte había un reino, el reino del Piamonte, que trataba de unificar Italia sobre bases monárquicas, pero lo que era el Véneto, lo que era la Lombardía y la Toscana, todas estaban bajo el poder austríaco. En el sur, Nápoles y Sicilia estaban bajo el poder de los Borbones. Y el centro, prácticamente lo que quedaba de Italia, estaba todo bajo la forma de estados papales, bajo el dominio del Papa. En 1846, sin embargo, se había elegido un Papa Pío IX que pasaba por ser, era un Papa joven y pasaba por ser un Papa liberal y que empezó a mostrar ciertas medidas que le ganaron bastante prestigio en Italia. Y en 1848 se empieza a producir una gran explosión popular que va a sacudir a toda Europa, creando repúblicas democráticas y populares y que va a ser conocido en la historia como la primavera de los pueblos. El proceso empezó en Palermo, donde hubo una revuelta, poco después se prolongó a Nápoles y finalmente se le impuso al rey Borbón, Fernando II, que aceptara una constitución. Después pasó a la Toscana, a Florencia, y allí el pueblo le impuso a Leopoldo II, el gobernante, que aceptara una constitución. Poco después, todo esto fue en enero, comienzo de febrero del 48, estalló la gran revolución en París en febrero y la revolución se siguió expandiendo a partir de allí por toda Europa. Siguió en Italia y se dio también en otras partes. En Italia el propio rey de Piamonte aceptó una constitución, el Papa mismo, Pío IX, aceptó una constitución en Roma. Luego se produjo entonces una explosión popular en Viena y se derrocó al gobierno de Metternich. Empezó la revolución en Alemania, se produjo la revolución en Venecia y los venecianos expulsaron a los austríacos y le dieron el poder a Daniel Manning. Y finalmente se produjo las famosas Cinque Giornate, las 5 jornadas de Milano, en la cual los milaneses lograron expulsar a los austríacos. Poco después, tanto los piamonteses como los toscanos le declararon la guerra a Austria y hasta el Papa mandó inicialmente tropas. Pero poco después, inmediatamente el Papa retrocedió. El Papa en el fondo lo que quería era hacer ciertas pequeñas reformas democráticas para evitar una verdadera revolución. Y la cosa empezó justamente a avanzar y a preocuparlo. Además no quería problemas con Austria, porque el argumento era que Austria era un país católico y el Papa no podía declarar la guerra a un país católico, pero en el fondo era que el Papa le temía al Piamonte y al mismo tiempo sabía que cuando se pusiera la cosa más fea, él iba a tener necesidad del apoyo de las tropas austríacas. Y en efecto, eso fue lo que pasó. En noviembre de ese año la situación se precipitó, el 15 de noviembre el ministro del Papa, que era aborrecido, fue asesinado, al día siguiente el pueblo se echó a las calles y el pueblo exigía entonces reformas sociales profundas, exigía fin de la autocracia papal y exigía la guerra con Austria. Y el Papa trató de mediar, nombró otro ministro, pero no pudo frenar la actividad popular y finalmente decidió escaparse. Se disfrazó y se escapó, se fue a Gaeta, ciudad que pertenecía al reino de Nápoles, y después se fue directamente al reino de Nápoles a buscar el apoyo del rey. Y entonces, por un lado se presentó entonces una situación en Roma, en la cual los romanos desarrollaron entonces una política de calle, realizaron unas asambleas populares, convocaron una constituyente en febrero de 1849 y en la alta madrugada del día 9 proclamaron la República Romana. Y no solo eso, sino que llamaron a revolucionarios como Mazzini, como Saffi,
a participar entonces del gobierno. Partidarios de la unidad de Italia como Mazzini, pero que no eran monárquicos como el rey del Piamonte, sino que querían la revolución por la vía republicana. Y apareció también a jugar un papel fundamental allí Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que venía de su exilio italiano, lo que había sido condenado a muerte, y que venía de su experiencia sudamericana en el Uruguay y se incorporó y se convirtió en el jefe militar de esa República Romana. El Papa, por su lado, entonces, no solo buscaba el apoyo del rey de Nápoles, sino también el apoyo de los austríacos y el apoyo de Luis Napoleón Bonaparte, que era el gobernante de Francia después que se había masacrado al pueblo de París. Entonces lo que se desató fue la guerra, prácticamente la lucha violenta entre los pueblos que querían su primavera y los gobernantes derechistas y autocráticos que lo que querían justamente era volver invierno. Al final triunfó la derecha por todas partes, los austríacos, el pueblo de París había sido masacrado, la revolución en Alemania fue perdida, se perdió la revolución en Austria, y los austríacos invadieron otra vez Italia, ganaron varias batallas y obligaron prácticamente a los piamonteses y a los toscanos a tener que firmar un acuerdo que volvió las cosas más o menos a su sitio. Venecia también fue recuperada. En el sur, Fernando II logró con la represión dominar la lucha popular, repudiar la Constitución, e incluso bombardeó a varias ciudades de su reino, con lo cual se ganó el famoso apelativo del Rey Bomba. Y el único que logró derrotarlo fue Garibaldi en Velletri, y eso frenó un poco la cosa. Pero por otro lado, los franceses asumieron como tarea principal apoderarse de Roma, recuperar a Roma para el Papa, sitiaron Roma y hubo una larga batalla bien sangrienta, bien violenta, que terminó cuando en julio de 1849 los franceses se apoderaron de Roma, es decir, la República Romana duró prácticamente 5 meses, desde febrero de 1849 hasta julio de 1849. El único que prácticamente sí que continuó la lucha, porque la mayor parte de los líderes tuvieron que huir, fue Garibaldi. Y Garibaldi siguió peleando en el Véneto, peleó en Lombardía, pero finalmente también tuvo que escaparse cuando todo ya estaba perdido. De esta manera, la derecha europea, el rey Fernando, el gobierno austríaco y el gobierno francés recuperaron a Roma para el Papa, y el Papa Pío IX, convertido ahora en un recalcitrante reaccionario de uña en el rabo, regresa entonces al poder para adelantar uno de los papados más largos y más reaccionarios de toda la historia de la Iglesia romana.